vamos a presentar un libro publicado por la Secretaría General Técnica, que continúa su esfuerzo editorial. Quiero saludar también a Ana de Francia, que está por aquí, que es la que mantiene la editorial del Ministerio Viva, Siempre Vibrante, y es una reedición de un libro que se ha convertido en una herramienta básica de las representaciones nuestras en el exterior, de los consulados y de las secciones consulares, ya que es una guía que sirve constantemente a nuestros cónsules y embajadores de visados para poder ejercer su función. Así que el libro une lo didáctico y lo útil y lo agradable en la medida en que Manuel Visados habla. Así que quería darle una enhorabuena a los autores, una vez más por estar siempre al pie del cañón, intentando ayudar a los compañeros para que tengan la normativa y procedimientos de expedición de visados siempre al día, que puedan trabajar en nuestras secciones consulares, y por supuesto una vez más a la SGT y al Servicio de Publicaciones por seguir trabajando con nuestro ministerio. Así que sin más, le paso la palabra al director general Serena. Gracias. Muchísimas gracias, embajador. Bueno, yo quiero en primer lugar dar las gracias a la Escuela Diplomática y dar las gracias a ti por organizar la presentación de este libro, una muy necesaria presentación, y además por invitarme, en segundo lugar, a poder participar en este acto, y además también de poder hacerlo acompañado de mi buen amigo Carlos Mora, director general de Migraciones. Venir a la escuela, para los que hemos estado pasando por estas aulas como opositores y después como alumnos en el curso selectivo, es siempre una ocasión muy especial. Y venir y además tener la oportunidad de intervenir en el aula magna lo hace todavía más especial. Así que un agradecimiento todavía reforzado. No voy a hablar mucho porque realmente yo creo que aquí a lo que hemos venido es a escuchar a Álvaro. Siento mucho de verdad que no nos haya podido acompañar el otro coautor, Gil, pero sí me gustaría hacer un par de apuntes desde el punto de vista personal y desde el punto de vista más institucional en mi condición de actual director general de Asuntos Consulares. Empezaré por el final. Como responsable de la Dirección General, quiero agradeceros a ti, Álvaro, y a Gil porque hayáis dedicado parte de vuestro tiempo, que siempre suele ser escaso, para producir esta obra tan relevante y tan necesaria para los que trabajamos en este ámbito y para todas las personas que tienen interés en esta materia. Es una obra muy sistemática, muy bien construida, muy ordenada, todo perfectamente documentado, con un rigor absoluto, y eso la hace una obra de referencia, de dos autores de referencia. Estamos hablando de Gil González, que trabajó 20 años en la Subdirección General de Asuntos de Extranjería antes de jubilarse, y fue durante los últimos 13 años, antes de jubilarse, subdirector general de Asuntos de Extranjería. Y Álvaro Kirkpatrick ha estado investigado 6 años en la Subdirección General de Asuntos de Extranjería, y ha sido 4 años subdirector general adjunto de Extranjería con Gil. Dos, ya digo, personas referentes para explicarnos, para contarnos sobre una materia que no siempre es fácil, pero que ellos nos cuentan de una forma muy didáctica. Los autores además han demostrado un compromiso absoluto con una cosa que nos interesa mucho, que es que cuando tenemos una obra de estas características, que se actualice periódicamente para que podamos seguir utilizándola de la misma forma que el primer día, y esta ya es la cuarta edición de esta obra. Y 15 años han pasado desde que se inició el camino de este libro. Aquí nos acompañan varios antiguos directores generales de consulares, pero nos acompaña también y especialmente el embajador de Frutos, que era el director general cuando se lanzó la primera edición. Pero efectivamente los cambios se suceden con muchísima rapidez y ello obliga a que estemos permanentemente actualizados. Se convierte, por tanto, esta obra en una obra de
consulta para, como decía antes, todos los que tenemos interés, los que trabajamos en la materia, dentro del Ministerio, para el personal destinado a los servicios centrales, para el personal destinado en el servicio exterior, para el personal local, jefes de visados, cancilleres, cónsules. Todos estamos interesados en poder acceder a los contenidos y evidentemente pues, también para opositores y para personal que tenga interés en esta materia. Yo me incluyo entre los que consultan a menudo la obra porque pues, uno de vez en cuando tiene dudas y muchas se resuelven recurriendo a las páginas. Algunas veces no, te lo tendré que decir para que se me sigan. Y ahora, y antes de terminar, me gustaría hacer también algunas reflexiones de carácter más personal, porque realmente conozco prácticamente desde el inicio de mi carrera diplomática a los dos autores, a Gil y Álvaro. Por eso es todavía más especial el poder participar hoy en esta presentación. Gil fue mi jefe, fue mi subdirector general entre 2007 y 2010, durante un periodo prácticamente de 3 años, y fue la persona que me enseñó a querer de forma especial un ámbito de nuestro trabajo, que es el de los visados, que aparentemente no es tan atractivo, pero que cuando uno trabaja en ello se da cuenta de que es muy relevante para la acción consular, para la acción diplomática del Ministerio y tiene un impacto en la vida de las personas también muy relevante. Me enseñó, por lo tanto, a aprender a querer este ámbito de nuestro trabajo. Se convirtió en un maestro clarísimo, en uno de mis referentes en esta materia. Le debo mucho. Y me da mucha pena que no esté aquí, pero por lo menos quería darle públicamente las gracias por todo el apoyo que dio de su parte durante el tiempo que fue mi jefe directo. Y Álvaro se da la circunstancia de que fue secretario del tribunal el año en el que yo aprobé las oposiciones, así que nos conocemos desde hace también mucho tiempo. Él me conoce en un contexto, en esta escuela, muy diferente al que estamos teniendo en estos momentos. Nos une, por tanto, algo también muy especial. Coincidí con él en la subdirección de extranjería cuando él era adjunto y yo trabajaba en el equipo de la subdirección. Me enseñó a ser muy meticuloso, muy concienzudo a la hora de ver los expedientes y a tratar con cariño todos los dosieres, y eso es algo que a uno le queda luego para siempre. Y además de ser compañeros de trabajo, luego se convirtieron los dos en grandes amigos. Por eso digo que hoy no puedo estar más contento de estar aquí. Y además de hacerlo, Carlos, siempre celoso, acompañado de Carlos, al que también conozco prácticamente desde los principios y con el que he tenido la suerte de trabajar mucho, muy bien, y ahora nos hemos reencontrado en nuestras nuevas responsabilidades y también todo lo que hacemos yo creo es en beneficio de todos. Y termino, ya he dicho que no quería hablar mucho, pero me he extendido más de lo que yo creo. Termino dando las gracias a la escuela de nuevo por organizar esta presentación, a los autores por haber encontrado este tiempo para crear este contenido tan relevante. No me olvido del área de documentación y publicaciones de la Secretaría General Técnica. Sin vosotros esto no sería posible. Muchas gracias. Y a todos os animo a veros con un ejemplar, a aprovecharlo, a leerlo, y no hace falta que sea de golpe, pero tenerlo ahí como obra de referencia. Y a Álvaro y a Gil os animo también a que sigáis trabajando en esta labor de estudio y de profundización y de actualización. Hoy tenemos varias portadas en medios de comunicación que hablan de visados, o sea que la cosa va a cambiar y será necesario que tengamos ese trabajo permanente para que dentro de un tiempo podamos venir aquí a hacer la presentación de la financiación. Muchas gracias. Tiene la palabra don Carlos Mora Almudí, director general de Migraciones. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Agradecer a la Escuela Diplomática de que sin ningún motivo me hayan invitado para estar aquí. Evidentemente conozco bien a Gil y conozco bien a Álvaro.
pero es algo intermitente. A Xavi, sin embargo, le voy a pedir que siga aguantando mucho más tiempo, lo cual es un placer. En serio, a la SGT también, por la labor que hace en estos temas editoriales. Y empezando a leer la obra, dice, nada más empezar, tampoco os creéis que me he visto más cosas. El visado es una autorización de un Estado extendida sobre un pasaporte, de algún otro documento, a los efectos de la circulación transfronteriza. Eso es lo que pone como definición, y creo que si la obra se refiere a los visados, habrá el definir primero qué es un visado. Fijaros la importancia que tiene, que es un documento que emite un Estado, que está extendido sobre un pasaporte de otro Estado y que permite esa circulación, para que veáis la importancia que tiene. Lo que estamos hablando, que son los visados, el derecho español y en la Unión Europea, esta obra, la cuarta edición, es una obra sistemática, ordenada, de referencia. Esto no es mío, lo acaba de decir Xavi, entonces he intentado coger lo más importante. En serio, es una obra importante de tal manera que los consulados, y yo que lo tengo que reconocer, la tengo ahí, bueno, la anterior edición, ahora ya la nueva, para consultar cosas que evidentemente la memoria no es capaz de retener. Entonces aquí encuentras todo tipo de cosas, además con una casuística y con una pormenorización verdaderamente extraordinaria. Entonces es de agradecer. Es inevitable en estas unir lo personal con lo que es realmente la obra, y aquí por ejemplo yo recuerdo la primera vez que Gil se relacionó conmigo a través de un correo, decía, querido Carlos. Entonces digo, querido, ¿qué significa querido? Acudimos al diccionario y dice que es una forma de cortesía cuando realmente te llevas con una persona, y más adelante en una segunda acepción señala que es una persona de confianza. Y eso es lo que es Gil para mí, una persona de confianza. Además, su cargo de subdirector y la relación que tenía conmigo, que estaba de subdirector en el otro ministerio, y con Álvaro y con Xavi, con esta relación de subdirectores, intentando mover estas cosas posteriormente a desarrollarse la normativa de extranjería poco a poco, a principios del siglo XXI, y ahora precisamente les voy a hacer la puñeta, porque vamos a cambiar el reglamento de extranjería, con lo cual esta obra pues tendrán que renovarla en un futuro más próximo que tardío. Y por supuesto lo de que se trabaja. Por ejemplo, es reunirme con Xavi y verificar que hay que hacer una obra sistemática parecida a esta en el nuevo reglamento de extranjería, y para ello lo más importante es confeccionar, elaborar un título solo de visados. El título de visados, en el que no pienso poner ni una palabra, ni un verbo, ni nada, porque ya lo pondrán ellos y estará perfectamente definido. Entonces se trata de eso, de que nuestra relación, mi relación personal, siempre ha estado, también cuando he ido a Oslo y estaba Gil y su mujer Gracia, pues menudo estofado nos hizo aquí Gil, que también esto de la cocina se le da estupendamente. Entonces, esas cosas precisamente es lo que hay que enumerar cuando tienes la relación. Ahora he ido para allá, la última vez que estuve en Oslo, José Ra, pues me llevó un restaurante estupendo, pero no es lo mismo que te lo hagan a que estas cuestiones que pasan, ¿no? Entonces, digo, esta obra es importante también porque refleja, por ejemplo, lo denomina el mecanismo de Schengen, que es un tema importante, no sé si el término más adecuado del mecanismo, pero cuando ellos lo utilizan será seguramente así. Y en los consulados, comentaba antes Xavi, que se usa esta obra por los cónsules y tal. Bueno, yo, ahora si me lo permitís, prefiero que la use la gente que realmente trabaja, es decir, los que están por debajo del cónsul. Digo, trabajan directamente en lo que es emitir un visado. Luis me mira con cara diciendo, Carlos, no es así. Entonces, por supuesto, es una obra importante, yo ya digo que la consulto. Lo fundamental es que será importante, y estoy de acuerdo conmigo, porque sigue actualizándose. Si no se actualizará, la obra se quedaría en el montón como tantas otras, y sin embargo esta lo sigue haciendo. Además, pretende tener vocación de permanencia y vocación de referencia. Y en el otro ministerio, el Ministerio de Inclusión sobre la Sociedad de Inmigración, donde estoy, pues también la tenemos en cuenta, y pasando por despachos de mis subdirectores la tienen allí presente también. Lo digo porque es una obra importante. Entonces, en lo personal, les deseo siempre lo mejor a Mundo Gil y Álvaro, pero en lo que estamos hoy aquí, que es para reconocer los méritos de esta obra, por lo que
tengo que decir para terminar es que yo he aprendido de ellos mucho y espero que ustedes y los demás personas que tengan el placer de consultar, de hojear esta obra, aprendan también. Muchas gracias. Me doy a mí mismo la palabra. Gracias a la Escuela Diplomática por organizar este acto, gracias a todos vosotros por venir a esta presentación, por participar en este aquelarre de expertos de visados, de frikis, de visados. Es un honor que estén aquí conmigo maestros de los visados, de la extranjería, de lo consular, como pues, Xavier Martí, Carlos Mora Almudí, Miguel Ángel de Frutos, Luis Fernández Cid, Rafael Fernández Pita, Miguel Oliveros, está también por ahí, si no me equivoco, y de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, antiguamente conocida como Extranjería y Documentación, Vicente Rodríguez y Begoña García. Echamos hoy todos de menos al gran maestro, en mi opinión, con mayúsculas incluso, Gil González, ausente por un problema de salud, coautor del libro de visados, gran compañero, gran amigo, ejemplar jefe, persona honesta, brillante, buena, funcionario íntegro, noble y valiente, cualidad tan escasa hoy en día entre el personal funcionario y que yo personalmente valoro muchísimo. Como mencionó anteriormente Xavier Martí, Gil, que ahora está jubilado, ha sido el mentor de muchísimos diplomáticos que hemos tenido la gran suerte de empezar nuestras carreras con él, también de muchos otros compañeros que en un momento dado u otro han coincidido con él trabajando en materia de extranjería, en materia de visados, y hemos sido muchísimos, porque efectivamente Gil ha estado prácticamente 20 años trabajando en este Ministerio de Asuntos Exteriores, en concreto en la Subdirección General de Asuntos de Extranjería, de los que 12 años, nada menos que 12 años, fue subdirector general de Extranjería. Yo aprobé la oposición en febrero de 1999, el siglo pasado, y en aquel momento no existía en el temario de la oposición ni un solo tema relativo a visados. Es más, ni siquiera en el temario aparecía la palabra visado. Lo que aparecía era la palabra extranjería en un tema relativo a los conflictos de nacionalidad en derecho español y la apatridia, por lo que si a un opositor le tocaba en el examen de temas cantar el tema en cuestión, como mucho hubiera podido dedicar 1 minuto o 2 minutos a mencionar todos los visados de corta duración y los visados de larga duración. Y eso que España ya era parte de Schengen desde junio de 1991 y que ya se había puesto en marcha el espacio sin fronteras interiores, el espacio Schengen, desde el 26 de marzo de 1995. Por decirlo diplomáticamente, no había excesivo conocimiento del acervo de Schengen entre los compañeros de la carrera diplomática. Hoy en día, afortunadamente, la cosa ha cambiado bastante. Ahora contaré cómo surgió el libro. Yo aterricé en la Subdirección General de Extranjería del Ministerio de Asuntos Exteriores en agosto de 2004, con Miguel Ángel de Frutos como director general. Tras 6 meses de excedencia por cuidado de hija, porque había nacido mi hija Irene, y en esos meses previos a la incorporación, que yo todavía estaba en excedencia y que sabía que me iba a incorporar a extranjería, pude, una vez que supe ya que me fichabais afortunadamente en extranjería consulares, pude mirarme con detalle la normativa, descubrir lo honda y profunda y complicada que era y que es, y pues entre pañal y pañal que le cambiaba a mi hija me iba estudiando la instrucción consular común y otro tipo de normas, lista de países sometidos a visado, etc. Al poco de incorporarme a extranjería, Gil, el entonces subdirector general, me encargó una cosa que me impresionó muchísimo, incluso me asustó, que fue impartir una charla a los funcionarios en prácticas de la carrera diplomática que acababan de acabar la oposición a finales de 2004 y estaban haciendo el curso selectivo aquí en la Escuela Diplomática. ¿Por qué me impresionó? Porque sé de muy buena tinta el nivelazo que tienen los opositores que aprueban la oposición. Se lo saben todo y pensé, verás tú, me van a hacer preguntas de cosas detalladas, yo que acabo de llegar a la extranjería no voy a tener ni idea. Entonces me hice una inmersión incluso mayor que la que había hecho antes, estudiándome con todo detalle el acervo, y en fin, más o menos la cosa funcionó. Porque cuando esa promoción aprobó, ya existía un tema de visados en el temario. Desde 3 o 4 años antes
Lo que pasa es que era un tema que incluía tanto la corta duración como la larga duración, o sea, un tema absolutamente mastodóntico, lo cual suponía que el opositor tampoco podía entrar en mucho detalle, aunque, en fin, pues, los buenos opositores se miran las disposiciones transitorias de las normas y se lo saben todo, y de ahí mi gran preocupación. En esa preparación de la mencionada charla, preparé un documento de 20 páginas con lo esencial que yo había identificado, o documento que repartía a los, creo que eran 30 funcionarios entonces en prácticas, ahora mismo funcionarios de carrera. Esta charla la fui impartiendo varios años después, año a año, puliendo el documento en cuestión de 20 páginas, documento que tiene importancia en este relato, porque por un lado se convirtió en un tema independiente del temario en 2008, cuando por primera vez en el temario se separó la corta duración de la larga duración, a iniciativa mía, también con el apoyo de Miguel Ángel de Frutos, que fue tantos años director general de consulares, que por eso le menciono tantas veces, hasta el cariño que le tengo. Perdón por los tecnicismos, pero advertí que esto es un aquelarre de expertos de visados. Entonces, la idea como tal de escribir el libro surgió de una conversación fortuita con Luis Fernández Cid, que posteriormente fue director general de consulares, entonces Noruega, trabajaba de vocal asesor en la Subdirección General de Extranjería, quien me dijo que se había enterado de que yo repartía este documento de 20 páginas con lo principal de los visados de corta duración y que le interesaba leerse. Se lo pasé, luego me dijo que le había gustado bastante, o mucho, y me dijo, oye, ¿por qué no lo publicas? Y yo recuerdo haber pensado, es una cosa brevísima, ¿no? Aparte que a lo mejor no tenía ni ver, pero sobre todo es brevísima. Y eso, el caso es que fue como el clic que me hizo pensar, oye, pues, ¿por qué no trabajo en ampliarlo? Sobre todo porque yo ahora mismo, en aquel momento, sabía muchísimas cosas de visados, los diplomáticos cambiamos a menudo de trabajo, de destino, etc. Y pensé, todo lo que yo sé ahora mismo se me va a ir olvidando. Entonces, igual que Xavi Martí dijo antes, que me ha consultado muchas veces, yo me he consultado a mí mismo muchas veces también, porque se me olvidan las cosas y de repente pues miro el documento y digo, mira, esto es así. En aquel momento yo había acumulado muchísima información sobre visados, porque en la Subdirección General de Extranjería yo me dedicaba a responder a multitud de consultas de todas las oficinas consulares, consultas tramitadas por fax, por telegrama, por email, con consultas jurídicas que yo intentaba resolver con la normativa. En aquella época sí existía internet, pero en fin, no el internet actual, con lo cual no era tan sencillo como ahora. Pero yo recurría a preguntar a los compañeros y amigos de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, del Ministerio del Interior, responsables de las fronteras, que es la otra cara de los visados. Les breé a preguntas, a consultas, para que me ayudaran a tener clara la respuesta en cada una de estas situaciones, de estas consultas, con lo cual me di cuenta de que yo tenía en mi ordenador infinidad de documentos con dictámenes, decisiones, que daban respuesta a diferentes situaciones, y como nunca había existido en el Ministerio una publicación sobre visados, pensé, pues lo voy a ir plasmando, ¿por qué no? Me ayudó muchísimo también el hecho de que yo era el delegado español en el grupo de visados de la Unión Europea, una vez más, gracias a la confianza de Miguel Ángel de Frutos. También me ayudó mi experiencia en la embajada en Accra, en Ghana, que es una embajada eminentemente consular. Lo dicho, pues llegué a saber tantísimo que al final consideré pues, que era una pena que al irme a otro destino se me fuera incluso a mí olvidando toda esa materia. Así nació la primera edición del libro en 2009, llamado entonces Los visados en el derecho español y comunitario. Las dos siguientes ediciones se nutrieron de mi experiencia como cónsul en La Habana y de nuevo como subdirector adjunto de extranjería, porque tras irme desde extranjería a La Habana, volví a irme a extranjería, volví a irme a La Habana y luego ya me fui a la excedencia, estaba cansado de tanto salto. Total, que acabé trabajando en visados de 2004 a 2017, nada menos que 13 años. Mi parte del libro es la relativa a los visados de corta duración, es la que está menos sujeta a cambios, los que ha mencionado Xavi Martí sobre la Golden Visa, hasta de la que se hablan las noticias, y también está poco concernida por el reglamento de extranjería, aunque en fin, algún cambio posiblemente haya, dicho lo cual, como hemos mencionado, el Cervo de Schengen es un organismo vivo en constante evolución. Se acaba de mencionar en la prensa
eliminación de los controles en las fronteras terrestres con Rumanía y Bulgaria, paso previo a su entrada plena en Schengen, y por supuesto, pues, en algún momento más o menos próximo entiendo que se eximirá de visado a algún país tercero sujeto actualmente a este requisito, como tal vez Qatar, Kuwait o algún otro. Yo en la elaboración del libro y en sus 4 o 3 actualizaciones he procurado siempre ser fiel a lo que yo llamo las 4 Cs. Que el libro fuera claro, completo, conciso y correcto. Claro, porque es una materia árida, es una materia plagada de tecnicismos. Mi idea era, pues, que resultara algo comprensible, o sea, que fuera un manual que lo pudiera ver alguien que no supiera de visados, no que fuera un documento únicamente para frikis de visados o expertos de visados. En algún caso, casi ha sido un trabajo de traducción, interpretación, traducir en castellano lo que aparece en un reglamento de la Unión Europea para que se pueda entender, porque a veces dichos reglamentos, en fin, como tienen que repetir palabras clave, pues acaban siendo cacofónicos e incluso difíciles de comprender. Aparte de claro, completo, porque el acervo de Schengen es una materia amplísima, una materia dispersa en muchísimas normas, desde la publicación, la entrada en vigor del Código de Visados Schengen, en cuya creación yo fui delegado español en el Grupo de Visados de la Unión Europea meses y meses. Antes la dispersión era incluso mayor, con la instrucción consular común y muchos otros documentos, pero sigue habiendo tal dispersión con, aparte de este Código de Visados Schengen, el Código de Fronteras Schengen, el reglamento que contiene las listas de países sujetos al requisito de visado y exentos de esta obligación. Hay una decisión que contiene la lista de los documentos de viaje admitidos a los efectos de la circulación transfronteriza y en los que puede estamparse un visado. Hay una orden ministerial de la Presidencia sobre la carta de invitación y, en fin, os estoy diciendo pues, el 15-20% de las normas que hay. Aparte de claro y completo, conciso, precisamente por la enorme amplitud de la materia. No obstante, con el paso del tiempo y las actualizaciones del libro, este aumentó de tamaño, creció. La primera edición, el libro tenía 297 páginas y en este tiene 529. También hablé con Gil, ya allá por la segunda edición, que veláramos por que tampoco se convirtiera en un listing telefónico, porque al final sería un documento que a nadie le interesaría de tan complicado que resultaría. Y finalmente, correcto, porque es una materia jurídica. O sea, aquí hay obligación absoluta de rigor, de no incurrir en errores, en imprecisiones, y por tanto, pues tampoco uno tiene libertad para escribir lo que quiera. No se trata tampoco exclusivamente de una compilación de normativa, porque yo me he permitido el lujo de emitir mis opiniones en algunos casos, a veces mencionando deficiencias de la normativa. Estas cosas pasan en las mejores casas, deficiencias que había mencionado los compañeros y amigos de Interior, de Inclusión en su momento, en fin, pero ya digo, no era una mera recopilación de normas, sino un documento pues, con a veces cierta reflexión. En las 2 actualizaciones, en 2 de las actualizaciones, mejor dicho, tardé más tiempo que en la elaboración de la primera versión del libro, lo cual pues demuestra lo arduo de la materia, lo complicado de la materia. En un momento dado, entre la primera y la segunda edición entró en vigor el Código de Visados Schengen, entre la segunda y la tercera entró en vigor el reglamento de 2019 que cambió pues, un 30 o 40% del Código de Visados, y cada cierto tiempo pues hay muchísimos cambios que exigen esta actualización. Aproveché una excedencia voluntaria por interés particular en 2017, cuando dejé el Consulado General de España en La Habana, para trabajar varios meses con la tranquilidad de que no me sonaba el teléfono ni nada, en la actualización de la tercera edición. Voy concluyendo ya. Las novedades de esta 4ª edición son básicamente lo relativo al Brexit, cuando la tercera, el Reino Unido, la parte de la Unión Europea, y pues, la mención al futuro régimen específico de Gibraltar en cuanto a Schengen. También una modificación de la regulación del sistema de información de visados, el VIS, por un reglamento de la Unión Europea en 2021. Asimismo, ha habido una reformulación más completa, más clara, correcta del régimen de visado de familiar de ciudadanos de la Unión Europea, de la mano del nuevo tema introducido en el temario de las oposiciones a iniciativas
perspectiva mía también. En eso lo siento por los opositores, pero siempre he considerado que la materia de los visados es absolutamente fundamental, y entonces, como se elaboró un tema nuevo, pues hubo alguna reformulación. En esta cuarta edición han sido más las novedades incluidas en la parte segunda del libro, la de larga duración, la de Gil González, que la mía. Es una edición que es más digital que en papel. Se han emitido ejemplares en papel, pero creo que un 40% del total de los digitales no se emiten ejemplares, obviamente, pero quiero decir que se ha emitido un número más bajo de ejemplares en papel, porque para oficinas consulares, secciones diplomáticas de secciones consulares de misiones diplomáticas, lo que se ha hecho es, en vez de enviar el documento en papel, se ha enviado el documento, pues, el enlace de la intranet del Ministerio, donde figura el documento PDF del libro de visados. Para mí es un motivo de orgullo saber que el libro es adquirido por universidades, por expertos, abogados, expertos en extranjería, y saber que lo consultan básicamente jefes de negociado de visados, que son mi principal público, la verdad, lo he constatado en mis años en el exterior y mis años en el Ministerio, en extranjería. También cónsules consultan este libro. Tanto Gil González como yo hemos cedido totalmente los derechos al Ministerio, los derechos relativos a la publicación del libro. No nos reporta ni un céntimo, nunca lo hemos querido, no nos importa nada, conste que no es ninguna crítica. Lo que es un motivo enorme de orgullo y satisfacción que exista una publicación hecha por los dos. Si alguien compra uno de los ejemplares que he visto que están a la venta afuera, contribuirá un poco a paliar el déficit público, lo cual es una buena noticia. Agradezco finalmente de nuevo al Ministerio y a la Secretaría General Técnica la actualización de este libro de visados, el cariño que siempre han mostrado por esta publicación, y en especial a Ana de Francia, funcionaria que trabaja en la Secretaría General Técnica, por su dedicación, su profesionalidad en todo momento. Concluyo ahora sí agradeciendo nuevamente a todos el haber venido aquí. Muchas gracias. No sé si alguien quiere formular alguna pregunta. Sí, adelante. Creo que voy a dejar pasar la oportunidad de expresar mi satisfacción enorme de estar aquí. No sé si está conectado. No, yo soy Javier Jiménez Ugarte, de 76 años, por lo tanto 45 años de carrera diplomática, y no podía ocultar ni dejar de expresar mi satisfacción por estar aquí. Es un acto que me emociona enormemente porque va muy unido a muchos años de mi vida, por lo tanto, es una vida consular diplomática vivir, pero fueron bastantes, fueron unos años coincidentes además con el principio de la brillante carrera de Javier, porque estaba destinado a un programa también en aquellos años que yo estaba en Nador, que era 2005, y los que estuve, los 4 que estuve como en Tetuán, hasta el 2010. Y aquí conocí telefónicamente solo Gil, que como habéis dicho muy bien, pues sabía absolutamente nada. Y yo pues era un cónsul que iniciaba una etapa nueva de su vida, que era la vida consular, en un destino de visado, como tratar de Tetuán, como nada. Y entonces el hecho de que la escuela haya cogido esto, pues este acto me parece que es un acierto enorme. Una impresión que pueda decir concluir de mi larga experiencia es que yo he escrito en el primer libro que me referiré que las funciones consulares están en la etapa del futuro para la carrera diplomática, cosa que sin duda Kilpatrick como presidente insistirá mucho durante esta exposición, porque es cierto, es decir, es una cosa por ahora solo nuestra, y las funciones consulares evidentemente una parte muy importante para ahora la tema de visados, pero hay que recordar que los medios consulares cubren también temas tan complejos como nacionalidad, registro civil, matrimonio, adopción, y luego en otro capítulo también, pues, que no nos ha dado mucho que ver a cabeza, pero es el derecho del honor de ser notarios también. Los medios consulares son una cosa de la carrera está orgullosísima y cada vez lógicamente profundiza más. Dicho esto, yo querría también añadir que durante aquellos años, desde otro punto de vista, es decir, la práctica diaria,
en un consulado como orador y luego tema, me llevó también a escribir un libro que afortunadamente publicó gracias a una amistad que me unía a un brillante catedrático que se Baja, que me incluyó en una de las secciones de Tirano Blanco. Y un pequeño libro que se llama Práctica Consular e Inmigración, pues bueno, me quedé contento de poder recordar con un compañero de carrera que tuve la satisfacción de que me presentó a su secretaria, Ana Jesús Figa, en el Ministerio de Exteriores, en la Escuela Diplomática también, y que luego pues ese círculo se llevaban todos los consulados. Así que la evidencia de edición se agotó, no por mérito de la calidad, sino que era original. Era lo que yo había vivido. Y de aquello, pues, he soñado con que pasase al libro. Yo no tengo capacidad de lo que ha hecho Álvaro durante estos años, que no he editado ya. Puedo decir que estoy buscando a algún joven compañero, al director general, al que pueda animar para recoger eso. Y termino ya de hablar del libro, pero como para decir que, bueno, cuando intervienes en un acto donde lo más importante es preguntar, pues hacer una pregunta, que se la dijo directamente, lógicamente, a la que usted ha expresado, pues ha recibido también este libro. Vamos a ver con el recuerdo mío de algo que ha evolucionado a lo paso de los años, que es, como todos sabemos, se ha externalizado el servicio de visados. Yo no, en mi época, yo me marché en 2000, y todavía el no se había externalizado, por lo tanto yo vivía hasta el último día en la época donde el cónsul lo tenía que hacer todo. Lo podía hacer, o sea que ya no podía hacerlo, se tuvo que externalizarlo. Y allí viví una experiencia humana y profesional enormemente intensa, porque, como dice el tratado de Compendio de Visados, lo explicaron a mí muy bien, hay una lucha contra el fraude en Europa, en Estados Unidos, en todos sitios. El fraude a través de los visados es una realidad. Y en esa lucha, pues, Bruselas recoge los procesos normativos de Bruselas, pues apuntan una vía que en la que yo creí mucho durante los 5 años, que era la entrevista personal. Y la entrevista personal, pues bueno, tenías que acudir con una funcionaria que levantaba acta, tenías que tener un intérprete y tenías que cumplir lo que exigía tanto nuestra normativa que había improvisado extranjería como la propia normativa. Y esa experiencia fue muy gratificante. Yo quería preguntarle a vosotros en esa experiencia, si con todo ese fenómeno de la federalización, esta parte, cada vez, sé que hay países que no han abandonado nunca las entrevistas personales. Estados Unidos es un ejemplo, y yo creo que hace muy bien. Es decir, hay pocas vías para evitar un fraude en los casos de duda, que esos casos que están perfectamente establecidos, que no prevean un contacto directo con el candidato, tanto vía visado de la educación familiar, visado de trabajo, cualquiera de ellos tiene los niveles de fraude. Y entonces, pues, creo que yo era un entusiasta defensor. Entonces, me imagino que si tuviese ahora que volver a ejercer, pues materialmente sería imposible, porque las cifras se han multiplicado, pero sin embargo sí sigo y apoyo, escuchar jóvenes que van a tener capacidad de decidir que a los cónsules se les siga recordando que la entrevista personal es a manos del cónsul, que la tiene que hacer con su revisado normalmente y con traductores, y que nosotros españoles tenemos que ser muy conscientes de que es un trámite muy positivo para el país. Y yo creo que las estadísticas y nos bajamos el porcentaje de fraude, pero nunca lo logramos reducir a cero. Pero bueno, estas son las experiencias mías y con eso, y con un recuerdo que os pido que le deis aquí de mi parte, pues os agradezco muchísimo a todos que hayáis acudido a este acto, que para la carrera de diplomática es motivo de orgullo que el tema consular esté recibiendo cada vez mayor atención de más brillantes diplomáticos, jóvenes diplomáticos, que entienden que es la parte esencial del futuro de nuestro gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador. Si le parece bien a Xavier Martí, empiezo yo, y luego pues él podrá completar, y por supuesto si Carlos quiere decir algo, encantado. En cuanto a la externalización o subcontratación, yo podría hablar desde un plano teórico, porque ya no trabajo en extranjería ni en visados desde agosto de 2017. Es algo que, como casi toda la vida, tiene ventajas y tiene inconvenientes. Por supuesto, pues, riesgos, plantea riesgos en cuanto al manejo de información confidencial, datos personales, con posible conflicto de intereses, interés por parte de
la empresa subcontratada en algún caso, de que el visado se expida, de tener más clientes, por supuesto, pero en todo caso la lucha contra el fraude es algo absolutamente decisivo. Y en cuanto a la vinculación entre la subcontratación y la entrevista personal, recuerda mejor que la entrevista personal, bueno, en primer lugar, el Código de Visados, claro, dice que cuando esté justificado se podrá llevar a cabo una entrevista personal. ¿Qué ocurre? Que habría que definir exactamente entrevista personal, esto, aunque parezca un poco a Francisco Umbral, está en el libro. Cuando esté, o sea, la entrevista, hay dos cosas distintas. Una, que es el hecho de que los trabajadores del consulado, que pueden ser personal local o jefes de negociado de visados, o por qué no, cónsules que estén en la ventanilla recibiendo solicitudes de visado, conforme van pidiendo documentación justificativa, de disponer de medios económicos, de justificar el objeto del viaje, etc. Conforme van recibiendo esos documentos, pueden ir haciendo preguntas al solicitante. Claro, eso no es una entrevista formal, rigurosa, etc., pero podría considerarse en cierto modo entrevista. Y también entrevista puede considerarse que es algo específico que se hace en casos puntuales en los que hay mayor riesgo a priori de migración irregular, sin garantías de que el caso es fraudulento y por tanto quepa denegar la solicitud de visado. Por tanto, ya digo, pues, los consulados hacen también lo que buenamente pueden, claro. Según el número de solicitudes de visado recibidas, cabe hacer una entrevista más detallada o menos detallada. Y según, ya digo, el mayor o menor riesgo de migración irregular que aprecie el funcionario consular de turno, cabe hacer una entrevista más o menos rigurosa, más o menos detallada o precisa. No sé si Xavier Martí quiere añadir alguna cosa. Gracias, Álvaro. Realmente las circunstancias van cambiando con el tiempo, ¿no? Y entonces nos encontramos ahora con una situación en la que la demanda de servicios de tramitación de visados en las oficinas consulares sobrepasa las capacidades de las que disponemos nosotros con nuestro propio personal para hacer frente a esa carga de trabajo, ¿no? Esto no es exclusivo o característico de España, es una práctica general y es una tendencia general en el ámbito europeo, en el ámbito del espacio Schengen. ¿Esto a qué nos lleva? Pues a que hayamos tenido que recurrir cada vez más a los servicios externalizados. Cuando yo iba a Bruselas en la época de la que hablábamos antes, pues a los pocos años de ingresar, que era representante después de Álvaro, delegado del grupo de visados, en esos momentos estábamos discutiendo las primeras regulaciones de la externalización. Nosotros, por ejemplo, teníamos acuerdos, en cada demarcación consular se decidía si se externalizaba o no, y se hacían acuerdos puntuales, lo que hacía muy difícil, por ejemplo, el control de esos contratos y de lo que contenían esos contratos desde los servicios centrales. ¿Qué se hizo? Pues se ordenó lo que evidentemente pues, hay que ordenar cuando una cosa nace de nuevas. Se estableció un marco regulatorio en el ámbito europeo, había una regulación previa antes a la elaboración del Código de Visados. Cuando se aprobó el Código de Visados de 2009 se incluye una regulación ya muy concreta de cómo, cuándo recurrir a la externalización, en qué condiciones, qué debían contener los instrumentos a firmar con estas empresas. Y ese fue el momento en el que nosotros también aprovechamos para reordenar lo que teníamos. Y esa reordenación fue establecer un único contrato, lo que luego nos genera también una serie de dificultades, y ahí creo a la abogada del Estado, porque la gestión de un contrato tan grande también tiene su complejidad. El proceso de contratación y luego la gestión. Al final, ¿qué tenemos? Un contrato que nos permite dar ese servicio que nosotros con nuestros propios medios no podríamos dar. Desde el año pasado, además, con la firma del contrato vigente en estos momentos, desde abril del año pasado, y después de la modificación del Reglamento de Extranjería de 2022, se permite la externalización de los visados de la gestión de los visados de larga duración. Ya no solo estamos hablando de que se pueda recurrir para los casos de corta, sino también para los casos de larga duración. Pero sobre tu preocupación, que yo creo que compartimos todos,
En caso de que sea necesaria una entrevista, el hecho de que tú te presentes en un proveedor externo de servicios no impide que la oficina consular, si tiene una duda o quiere pues, resolver una duda sobre el expediente, sobre la documentación aportada, sobre el motivo del viaje, pues que pueda convocar a la persona para la celebración de una entrevista, igual que le podemos requerir la aportación de documentación adicional cuando la que ha aportado en el prestatario externo de servicios no es suficiente. O sea que eso podemos seguir haciéndolo y lo seguimos haciendo. Y hay que tener en cuenta también que la externalización está en muchas oficinas consulares, que son aproximadamente no, son 66 demarcaciones consulares donde tenemos externalizado el servicio. Tenemos 178 oficinas consulares, o sea que todavía hay muchas oficinas que tienen que prestar el servicio directamente porque no tienen un volumen tan grande de solicitudes. Pero de todo lo que has dicho, que espero que poder resolver la duda que tenías, lo más importante es que lo consular es la parte esencial del futuro de nuestro trabajo y de la actuación de los diplomáticos como cuerpo. Yo no puedo estar más de acuerdo, que es una labor esencial de lo que hacemos, la que más, probablemente la que más relevancia pública, la que más impacto tiene en la vida de los ciudadanos y la que más cariño tenemos que prestarle para seguir haciendo un trabajo lo mejor posible. ¿Alguna pregunta más o comentario? Sí, al fondo. Pues soy Miguel Ángel Herrero, de Crónica de Migración. Un saludo, Samuel, y querido amigo Álvaro González. Hay una duda a la hora de escribir, en el caso mío, que escribo directamente a esa parte, en los visados de carta de invitación, y digo Consulado General de España en La Habana, ¿no? Es un consulado bastante peculiar, complicado, histórico, lo conozco algo por encima, pero muchas veces me escriben algunos lectores de la sección mía que hay un alto índice de denegaciones en cuanto a cartas de invitación, ¿no? Que son aleatorias, y muchas veces pues, todas coinciden, las dos tipos de cruces, ¿no? De ese tipo de visado, ¿no? Visado de carta de invitación un poco, y se quedan un poco como indefenso, ¿no? ¿Qué van a hacer, no? Yo más bien lo que digo es siempre un recurso de exposición, pero no sé, habla un poco por tu experiencia de cónsul en La Habana, que ya nos conocíamos de años, y luego pues todos los demás que han pasado, Juan Carlos Pérez de Soy, Eduardo Quesada, pues cuál es el éxito final para decirle a esos lectores que quizás me preguntan si es realmente el Consulado General de España en La Habana lee esos recursos, si esos recursos prosperan o no prosperan, específicamente en carta de invitación. Sí, muchas gracias. El índice o el porcentaje de denegación de solicitudes de visado depende de cada momento, entiendo que depende pues, del parecer de los funcionarios consulares que estén en cada momento en las oficinas. No hay instrucciones de los servicios centrales de negar más o de negar menos. Es responsabilidad exclusivamente de los funcionarios consulares, de ahí la importancia de esta materia de los visados, porque es de las pocas cosas en las que los diplomáticos en el exterior deciden absolutamente en corta duración. El problema es que mucha gente no se da cuenta de que no existe un derecho al visado de corta duración, es decir, no hay un umbral mínimo de documentos a partir del cual, reuniéndolos y presentándolos, uno pueda tener la garantía de obtener un visado de estancia, a diferencia de lo que ocurre con el visado de familiar de ciudadano de la Unión Europea. Si tú demuestras que eres familiar de un ciudadano de la Unión Europea, tienes derecho a la libre circulación y residencia y, por tanto, no se te puede denegar el visado, salvo motivos gravísimos, absolutísimamente excepcionales. Esto significa, por tanto, que la autoridad consular es la encargada de decidir, a la luz pues, de la documentación presentada, también en su caso, de la entrevista que se celebre, si ese expediente, si esa persona resultan convincentes
En su momento, si no me equivoco, si recuerdo bien, la instrucción consular común decía que el solicitante de visado debía convencer a la autoridad consular de que el expediente era válido, etc. Es decir, es una cuestión realmente de confianza. Finalmente, en cuanto a los recursos, si son leídos, quiero creer que son leídos, yo solo puedo responder que cuando estuve en ese consulado general los leíamos todos y con mente abierta a la hora de poder cambiar una decisión. Pues, yo no sabría decir, pero supongo que en mis tiempos pues, a lo mejor un 25 o 30% de los recursos, o tal vez más, porcentaje más alto, podía ser objeto de un cambio de decisión, una concesión del visado. Muchas veces la denegación era por documentación no presentada por el desconocimiento o por orgullo, que a veces a una persona le decía justifíqueme su actividad profesional, su patrimonio, sus ingresos, y la gente se sentía como ofendida. ¿Usted quién es para estar aquí pidiendo estas cosas? Y bueno, pues es que es la normativa, ¿qué quiere que le haga? Y entonces pues se enfadaban y luego pues en el momento en que había una denegación ya sí que lo presentaban, y si la persona resultaba convincente, también en función de la expedición de visados previos. Claro, si alguien ha viajado ya al espacio Schengen, no se ha quedado irregularmente, hay más motivos para creer que no se vaya a quedar. En un viaje subsiguiente nunca hay garantía, pero hay un poquito más de confianza, de garantía en este sentido. No sé si Xavi Martí quiere añadir alguna cosa. Sí, lo que ocurre es que, claro, cuando las quejas que nos llegan son las de las personas a las que finalmente no se les expide el visado, y eso pues, es lógico. La persona está frustrada porque no puede hacer el viaje que tenía previsto, y esas son las que nos llegan a nosotros, las que te pueden llegar a ti. Yo, claro, como dice muy bien Álvaro, entiendo que todos los recursos que se presentan en la red consular se estudian detenidamente y se resuelven en el plazo previsto, y si no es en el plazo previsto de un mes, en el plazo más breve posible. Yo puedo contar también una experiencia mía. En la época en la que estaba en Lima, cuando todavía se exigía visado, nosotros recibíamos muchas solicitudes de visado, y algunos de ellos, evidentemente, pues los negábamos. Y estas denegaciones, algunas de ellas, eran respondidas con recursos que presentaban los interesados. Y esos recursos se acumulaban en una cajita de color verde que iba subiendo. Yo no veía recursos todos los días, no los veía todos los días, pero de vez en cuando decíamos, los veíamos, y nunca dejábamos que pasara el mes. De vez en cuando, una vez a la semana o una vez cada 10 días, decíamos, venga, vamos a sacar todos los recursos que hay. Y cuando veíamos todos los recursos, lo que hacíamos era sacar toda la caja. Si era una caja, si eran 2 cajas, si eran 3 cajas, los sacábamos todos. De modo que resolvíamos el recurso que llevaba 29 días y el recurso que llevaba 2 horas en el consulado. Entonces, recibíamos, después de ese esfuerzo que hacíamos para resolver el plazo, quejas de personas que nos decían que con el poco tiempo que habíamos dedicado a leer el recurso, porque había entrado en el día y al día siguiente lo habíamos resuelto con el mismo día, era imposible que lo hubiésemos analizado detenidamente, y que pues que eso se había resuelto de forma automática, se había desestimado de forma automática. Cuando era verdad, a mí me generaba un enfado por dentro muy grande, porque hacías eso, un esfuerzo considerable para responder en plazo, y algunos ciudadanos lo interpretaban de esta forma. Lo digo porque al final la gestión de las expectativas de las personas pues a veces tiene esa complejidad. Pero bueno, intentamos hacer el trabajo de la mejor forma posible, y de los recursos, evidentemente, detrás de cada recurso hay un caso humano, o sea que hay que darle la atención que corresponde. Y si te llega algún caso, sabes que te puedes dirigir a nosotros y que estaremos encantados de ver. Gracias, Xavier. Intentamos hacer todo de la mejor manera posible con unos medios que son cada vez más escasos, la verdad, que todo hay que decirlo. Cada vez es más difícil porque hay más solicitudes y menos personal en general. ¿Alguien más quiere preguntar allá? Sí, buenas tardes. Yo soy Gonzalo Carmona. Somos de Talento Grupo Internacional, que somos una startup hispano-peruana
que nos dedicamos a lo que son vacantes laborales, que sabéis que es un gran problema que hay en la economía española. De hecho, hay 700.000 vacantes laborales en sectores como los conductores, que hacen falta 30.000 conductores en este país. Nos hemos especializado en conductores, pero yo, por ejemplo, esta mañana estaba para mecánicos en Lugo, en la provincia de Lugo, en las zonas, digamos, de las aldeas que están despoblándose y que no hay gente, digamos, ¿no? O sea, que es un problema que va desde Madrid hasta lo que es la España semillena, ¿no? Yo, respecto a lo que decía el señor embajador, nuestra clave para luego que haya una integración plena son las entrevistas. Nosotros, como consultora que tenemos personal en Perú, estamos haciendo entrevistas y eso es lo que nos garantiza el éxito luego con la empresa, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo quería formular dos preguntas. Nosotros nos hemos especializado en Perú y en Chile. Es verdad que el contexto de Chile es diferente por un contrato bilateral de los años 60. No sé si en el manual, que muchas gracias por escribirlo porque va a ser nuestro manual de cabecera a todos los empleados, ¿no? Si tratas el tema del acuerdo, digamos, con Perú, que sabes que en ese sentido es preferencial. Y luego le quería comentar también a Xavier si dentro de lo que es las diferentes complicaciones que hay en sectores determinados, en el tema de conducción le comentaba a Carlos pues, que hay el tema de la certificación y demás, si contempláis también articular protocolos como se ha hecho con otros ministerios para evitar, te lo digo por ejemplo en el tema de médicos y en el tema de cuidados sociosanitarios, que es una necesidad que hay en toda España. Si contempláis, digamos, articular medidas interministeriales que permitan, en cierto sentido, atajar ese gran problema, que no hay gente para cuidar a nuestros mayores, que no hay hospitales, pero no hay médicos, etcétera, etcétera. Gracias. Enhorabuena. Sí, muchas gracias. Siento no poder aclararte la duda porque mi parte es la parte 1, la relativa a visados de corta duración, no la 2, la de larga duración. Conozco es la segunda parte, ayudé a Gil también a releerla, pero claro, no la conozco con tanto detalle como para recordar si en concreto ese detalle está tratado, pero es una parte muy exhaustiva, con lo cual no me sorprendería que así fuera. Paso la palabra a Xavier. Sobre otro punto, yo creo que con esta Carlos, está muy detallado. No, realmente los visados de larga duración, la mayor parte de los solicitantes, la mayor parte de los casos se presentan con una resolución previa dictada por una oficina de extranjeros aquí en España, una resolución de trabajo, una resolución de residencia, entonces una autorización de residencia. Entonces, nosotros pues, encantados de aplicar las facilidades que se acuerden por acuerdo de los distintos ministerios, pero no es algo que vayamos, que el ministerio o no es algo que competa al ministerio impulsar. O sea, nosotros formaremos parte de todos los ejercicios que se decidan emprender en este ámbito, pero estaremos evidentemente a las indicaciones que vengan de los demás ministerios competentes en España. Muchas gracias. ¿Hay otra pregunta para allá? Sí, o comentario y después el embajador Fernández. Muy buenas. Muchas gracias. Quería aprovechar mi nombre es Silvia Díez, soy abogada de extranjería, de trincheras, podríamos decir. Les quería hacer un par de preguntas, pero antes una pequeña reflexión acerca del fraude, ¿no? Pues todos luchamos contra él, pero también hay que atender al fenómeno en su realidad. El fraude no solamente es unilateral desde el usuario, sino que también existe dentro de alguien que se cuela también en la administración. Esa reflexión. Una segunda reflexión, pues a veces la incoherencia a la hora de tramitar determinados visados que pasan antes, ¿no? por obtener unas autorizaciones y que luego sea la parte consular la que lo echa para atrás, pues de manera poco motivada o ligeramente motivada, ¿no? Después del esfuerzo que también hacen los solicitantes de obtener documentación aproximada, traducida, que requiere un gran esfuerzo.
Aparte de eso, yo solamente quiero hacer dos preguntas. Futuro de los visados, ¿no? Con todos los tiempos que nos vienen con la tecnología y tal. Posibilidad de visado electrónico. También se analiza el impacto que puede tener en la solicitud de visados la implementación del sistema ETIAS y su posible rechazo. Eso si puede causar complicaciones a la hora de la obtención de visados a los solicitantes. Muchas gracias. Muchas gracias. Contesto yo la primera parte y la segunda, que es más de la Dirección General de Consulares, pues contestará Xavier. Por supuesto, el fraude existe también en la administración. No es que conozca casos, si los conociera los denunciaría, pero esto es la condición humana y en todas partes hay gente desaprensiva, mala gente, gente que roba y bueno, pues es responsabilidad de todos los funcionarios y toda persona laboral denunciar cualquier irregularidad si ésta se detecta. A este respecto también una reflexión y una anécdota de mi experiencia como cónsul en La Habana. La reflexión es que la autoridad consular debe ser consciente de la dificultad, o sea, de qué documentación está exigiendo. Es decir, no se debe, según qué casos, no se debe exigir documentación que sea tan difícil de conseguir por parte del solicitante que esta persona vaya a incurrir en un fraude para poder llegar a la altura de lo que le pide el consulado. Ejemplo que explica esta reflexión. Al poco de tiempo de estar yo en La Habana, resulta que una persona que solicitó un visado de estudios presentó un documento según el cual trabajaba como recepcionista en un hotel Parque Central de La Habana, que estaba muy cerca de la oficina consular, que a todo esto no es necesariamente un requisito de este tipo de visado, pero la mención a la prueba de trabajo desempeñado por la persona figuraba en la guía del visado, es decir, en el documento que estaba colgado en la calle, en un panel con cristal, explicando cuáles eran los requisitos que tenía uno que justificar para poder conseguir el visado. Entonces, dio la casualidad de que yo, al poco tiempo de estar examinando esta solicitud de visado y de fijarme en el documento, yo trabajo como recepcionista en el hotel Parque Central, justo 10 minutos después me llama el director del Parque Central para no sé qué historia o quedar a cenar o algo así. Y entonces justo le digo, mira, justo he atendido una solicitud de visado de una persona que trabaja contigo. Y le doy el nombre, ya no me acuerdo, Yutis Leis o algo así, un nombre cubano, y me dice, pues no tenemos a nadie que se llame así en el hotel. Digo, ¿pero qué me estás contando? Bueno, resulta que esta persona, como había seguido al pie de la letra la guía del visado, que erróneamente decía, yendo un poco más allá de lo exigible, creo yo, el consulado lo podía exigir, pero es un poco exagerado, como entendía que era absolutamente fundamental justificar que estaba trabajando, había falsificado este documento. Expedimos el visado de estudios, porque el resto estaba bien. Había incurrido en un fraude, pero en un fraude de algo que no era exigible. Por eso digo que tiene siempre que haber sentido común y, en fin, aplicar la equidad y el sentido común es absolutamente esencial. Ahora paso la palabra a Xavier. Y sobre los dos otros puntos que planteabas, la no aplicación de forma coherente de la normativa o de los procedimientos establecidos por parte de las oficinas consulares o de las oficinas de extranjería. Es una cosa de la que somos muy conscientes, ocurre a veces, y tanto desde la Dirección General de Consulares como Carlos desde la Dirección General de Migraciones hacemos un esfuerzo para trasladar las indicaciones oportunas a las oficinas para que conozcan los procedimientos y para que intenten aplicarlos de forma de la forma más homogénea posible. Forma parte, por tanto, de nuestras funciones, de nuestra responsabilidad y también de la responsabilidad de los responsables de las distintas oficinas consulares y de extranjería de siempre aplicar las disposiciones más actualizadas que hay. Sobre este ámbito, de hecho, con el nuevo reglamento de extranjería, algo en lo que queremos incidir pues es precisamente en resolver las dudas que pueda existir o facilitar o
pues eso sí, facilitar determinados procedimientos, simplificar determinados procedimientos y dejar muy claro qué organismo debe hacer el control X, en qué momento y quién debe hacerlo, únicamente uno. Sea la oficina del extranjero porque está en mejores condiciones para hacerlo o la oficina consular. Ese es uno de los desafíos que tenemos por delante en la reforma del reglamento. Y sobre otro punto que preguntabas de la digitalización, sí, la digitalización va a afectar también a los procedimientos de visados. El año pasado, durante la presidencia española, aunque no se haya discutido únicamente durante la presidencia española, pero sí se produjo la adopción formal de las disposiciones que establecen un visado digital en el ámbito Schengen. No es o no va a ser inminente, pero se está trabajando ya para que dentro de unos años, cuando la regulación ya está aprobada, pero ahora faltan los desarrollos técnicos para que la etiqueta física que se pega ahora en el pasaporte se sustituya por una especie de código de barras que estará vinculado al pasaporte y que hará muchísimo más difícil el fraude y la falsificación de etiquetas. Esto irá acompañado de una aplicación central para presentación de las solicitudes a la que se dirigirán todos los interesados, y esa aplicación será la que distribuirá posteriormente las solicitudes en función en las distintas oficinas consulares de los distintos estados, en función de la información que se haya rellenado por parte del interesado en la aplicación. Esto aplicará a los visados de corta duración. Será un cambio muy importante, pero ya estamos trabajando en ello. Para temas de larga duración, para temas de corta duración, claro, el único tema está en que seguirá siendo necesario aportar las impresiones dactilares al presentar la solicitud cuando la última solicitud cuando no haya habido nunca solicitud anterior o la última haya tenido entrada más de 59 meses antes. Entonces, pero eso permitirá que una persona que tenga las huellas en el sistema y que no haya cambiado de pasaporte pueda, si le ha calculado el visado, solicitar un nuevo visado y obtenerlo prácticamente, no de forma automática, pero sin tener que acudir a la oficina para nada. O sea que el cambio va a ser bastante importante. Teniendo en cuenta que la mayoría de los visados que expedimos son visados de corta duración, afectará prácticamente la totalidad de nuestros solicitantes, porque los visados de larga duración al final son mucho más reducidos en número. Para estos casos también estamos trabajando en digitalización de aplicaciones, nuestras propias aplicaciones para facilitar por lo menos la consulta de la situación del expediente y demás, pero sí que tenemos otro desafío que, igual que para el reglamento de extranjería, el tema de la simplificación de procedimientos, requisitos, va a ser uno de los desafíos importantes. Pues también tenemos otro desafío, que es el de la interoperabilidad e interconexión de las aplicaciones informáticas de los distintos ministerios implicados. Y aquí, pues con el equipo de Carlos y los demás ministerios implicados, tenemos que trabajar mucho para intentar integrarnos más y facilitarnos el trabajo a todos y al final mejorar el servicio que prestamos a los ciudadanos. ¿Alguna pregunta adicional? Sí, adelante, embajador, perdón. Muchas gracias. Soy Rafael Fernández Pita, sido cónsul, es el director general de consulares y es el director general de Justicia Interior de la Secretaría del Consejo de la UE. La parte de los visados la he visto por arriba y por abajo. En primer lugar, daros la enhorabuena por la labor que hacéis, que el tener en un solo manual los visados de corta, los visados de larga, es un avance enorme. La verdad que facilita muchísimo. La función consular, como habéis dicho, va a ser cada vez más importante para los compañeros que están en activo de la carrera. Y, sin embargo, esfuerzos tan buenos como los que habéis hecho vosotros deben ser completados en algo que yo estoy seguro que los compañeros que estamos aquí coinciden, y es la supresión de la terrible escasez de personal
que tiene la Administración del Estado en el exterior. A veces, por muchos esfuerzos que se hagan, cuando tu demanda es de 400 y tu capacidad de gestión es de 130, no hay manera. Es decir, entonces eso da lugar a toda clase de corruptelas, da lugar a errores, desgraciadamente, da lugar a lo que antes se planteaba, no, es que el recurso no se ve, no, sí se ven, pero a qué velocidad, porque desgraciadamente yo quería hacer desde aquí como dado un llamamiento a las autoridades políticas, que son las que tienen la capacidad de hacerlo, de que doten a nuestra administración los recursos que necesita. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo durante casi 3 años fui director general del Servicio Exterior, llevaba los temas de personal del Ministerio, con lo cual tuve que bregar con, entonces eran los ministerios, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Función Pública, que son quienes controlan la SEFIR, para gestionar o suplicar, por dicho, que ampliaran el llamado cupo de contratación de personal laboral en el exterior, que no es ni más ni menos que una cantidad máxima de contrataciones y una cantidad máxima de dinero para dichas contrataciones, porque claro, no es lo mismo contratar en cuanto a salario a una persona en China, seguramente, que en cualquier otro país, que además no hay que olvidar que solicitudes de visado Schengen se pueden incluso presentar en países no sujetos al visado, aparte de que esos países, el mundo entero, está sujeto en general al visado de la revolución. En fin, entonces, pues no te puedo explicar, como diría en Cuba, las enormes dificultades de lidiar, lo sabrás también, cuando fuiste director general de consulares, de lidiar con la Hacienda, la Función Pública a este respecto. Al final los medios son escasísimos, en eso hay que aplaudir lo bien que lo hacen las oficinas consulares, lo mal que estamos y lo poco que nos quejamos, ¿no? Como dice una canción aquella, ¿no? Pues efectivamente, con los poquísimos medios de que se dispone, se hace un trabajo fantástico, mejorable por supuesto, pero en mi opinión de gran calidad, aunque evidentemente sería altamente deseable que pudieran mejorar los medios. No sé si Xavier Martí querrá, entiendo que estará frustrado a este respecto con todo lo que hemos pasado por aquí, lo hemos estado, si quiere añadir alguna cosa. Álvaro está en mejores condiciones porque fue responsable de la Dirección General de Servicio Exterior, que es la que provee medios al resto del Ministerio, incluida la Dirección de Consulares y las oficinas consulares del Ministerio. Es algo en lo que estamos trabajando en coordinación con Subsecretaría y Servicio Exterior, y allí lo que hacemos nosotros es aportar los datos que son necesarios para armar las justificaciones. Si tenemos más residentes del exterior, si tenemos más solicitudes de visado, si tenemos más emergencias que atender, pues, y disponemos del mismo personal que hace 15 años, pues realmente tenemos una necesidad muy grande a la que hay que responder. Por eso decía antes que la externalización al final es una herramienta imprescindible para que podamos seguir prestando servicio. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta adicional? Sí, embajador de Futus. A mí me gustaría hacer una pregunta sobre mi práctica en la expedición de visados, pero desgraciadamente ahora ya no practico nada. Así que simplemente darte la enhorabuena, Álvaro, y aquí, por supuesto, por este libro en su ya 4ª o 5ª reedición. Entiendo que será de una enorme utilidad para todas las personas que se acerquen a los temas consulares tan complicados y tan complejos. Y yo recuerdo que una vez un director de una dirección general política dijo en el Ministerio que es que la Dirección General de Asuntos Consulares no teníamos tacto o vista política o una cosa así. Y yo pensé, ya me gustaría verle a él con el tacto y la vista política en esta Dirección General. Bueno, yo quisiera también agradecer al destino y a la conjunción de las estrellas que hicieron que mi etapa de director general coincidiera con vuestra presencia en la Dirección General, porque ser director general de Asuntos Consulares pues también depende de tu destino, de la conjunción de las estrellas. Entonces no sabes al día siguiente lo que vas a hacer.
mandan al África profunda o a Filipinas o a cualquier sitio por ahí. Entonces, es evidentemente necesario que las personas que estén al frente de los diferentes flancos de la Dirección General de los temas consulares sean competentes y sean personas rigurosas en su trabajo, y ese era el caso pues tanto de Xavi como tú. Con Xavi evacuábamos sin parar cuando estaba en emergencia, y contigo pues cuando llevaste el tema de la comité de visados de la Unión Europea y luego después Xavi, pues evidentemente hacéis unos informes excelentes que a mí me permitían seguir exactamente los trabajos que se llevaban a cabo en ese comité. En cuanto a Gil, lamento muchísimo que no esté aquí, porque yo creo que era una institución dentro de la Dirección General y conmigo se portó maravillosamente bien. Cuando el director general me dijo que tenía que pasar de la Subdirección General de Asuntos Jurídicos, en la que había estado muy entretenido con la extradición de Pinochet y cosas parecidas, y me dijo que tenía que ir a la Dirección General de Extranjería. Yo me opuse como gato panza arriba, pero al final me llevó a comer a la cafetería La Flecha, que era donde íbamos a comer en aquella época, y allí ya me tuve que rendir porque no tenía otra posibilidad. Entonces había un subdirector general en extranjería que era un grandísimo experto, pero que no era lo suyo lo de las explicaciones. Entonces el director general me dijo que me dirigiera a él para que él me explicara un poco cómo funcionaba el tema de la extranjería, la Unión Europea y tal. Entonces la explicación que me dio no entendí absolutamente nada. Dije, bueno, esto va a ser imposible para mí porque es absolutamente incomprensible esta materia. Entonces pasé a hablar con Gil y claro, ya los cielos se me abrieron porque con sus explicaciones, con todo, comprendí perfectamente que iba la cosa y comprendí que iba a poder ser capaz de llevar a cabo la misión de su director general de extranjería, sobre todo en el comité de visados en la Unión Europea. Así que daros las gracias por la colaboración que tuvisteis siempre conmigo, con la confianza, que yo creo que fue mutua, y por lo bien que resolvisteis todos los problemas, que son muchos, que se presentaron, o que eran muchos que se presentaron en aquel momento en la Dirección General. Así que de nuevo, muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí, una pregunta más. Sí, muchas gracias. Soy Osman Yáñez, secretario general de la sección sindical del Servicio Exterior de los Asesores. Soy personal laboral en el exterior. Y la verdad es que solamente me gustaría sumarme a lo que acaba de comentar el embajador Fernández Pica, porque nosotros en Comisión suscribimos absolutamente el tema de las clases de personal en el exterior. Agradecerte, Álvaro, todos los esfuerzos que durante tu periodo como director general hiciste, que nos constan, y decir que lo que sentimos nosotros de la parte social es que hay un enorme desconocimiento, una desconexión brutal en función pública y una falta de sensibilidad enorme de cara al exterior. Se percibe el exterior como un ámbito muy privilegiado y no se entiende, hay un desconocimiento enorme. En esa lucha estamos y, bueno, sin ir más lejos, nos ha costado 14 años recuperar la actualización salarial del personal laboral en el exterior, que ha sufrido una congelación de 14 años desde la última crisis económica. Entonces, nada, pues sumarme a esa petición y desde la parte social estamos haciendo ese trabajo en las mesas de negociación, pero es muy complicado. Muchas gracias. ¿Una última pregunta? Sí. Allá. Gracias. Sé que ya igual no queremos decir, pero bueno, gracias por compartir todo lo que nos habéis contado. Y mi pregunta era, muchos habéis hecho hincapié en cómo la parte consular es el futuro de la carrera, y quería preguntarle, porque muy a mi pesar no me acuerdo ahora mismo de la fecha en la que se unieron la carrera diplomática y consular en España. Quería pues, saber vuestra opinión sobre si igual separarlas otra vez es posible, si sería una manera de mejorar esos problemas de escasez de personal o no, y pues eso, saber vuestra opinión. Gracias. Yo también contestaré, siempre que Xavi amplíe.
creo que fue en 1927 o 28 cuando se separaron la carrera diplomática, la carrera consular. En la actualidad no creo que lleve a ningún lado una nueva separación. De hecho, en el derecho internacional, las convenciones de Viena, 61 relaciones diplomáticas, 63 relaciones consulares, son prácticamente hermanos. O sea, hay un consenso internacional de que son dos ámbitos totalmente compatibles. Entonces no creo que tenga sentido, pero cualquiera sabe lo que deparará el futuro. Tampoco creo que eso vaya a ayudar a que la cosa mejore. De hecho, me atrevería a decir que seguramente empeoraría la cosa, porque siempre las embajadas son los hermanos ricos y los consulados los hermanos pobres. Esta es la percepción por aquello de la representación por un lado y por otro lado la administración española en el exterior, ¿no? Que es lo que son las oficinas consulares. No sé si Xavier quiere ampliar o añadir otra cosa. Gracias, Álvaro. Yo opino exactamente como tú. Realmente lo bueno de la carrera es que podemos hacerlo todo, que tenemos esta posibilidad de cambiar de destino y aunque nos guste especialmente, o a los que nos guste especialmente lo consular, como es mi caso, pues podemos dedicar muchos de los años de nuestra carrera a trabajar en este ámbito, pero al mismo tiempo nada impide que cuando necesitas oxigenarte puedas dedicarte a otras funciones para las que también estás preparado, porque formas parte de este cuerpo, te has formado para eso y tienes los conocimientos y las aptitudes para poder desempeñar esas funciones. Una separación impediría ese paso de unos puestos a otros. Yo creo que si llevamos a casi un siglo de unión no deberíamos cambiarlo. Sí. Ha pedido también la palabra el embajador Luis Fernández Gil. Muchas gracias. Es que quedaba con el único exdirector general que no había hablado. En primer lugar, dar la enhorabuena, Gil, y a ti por este magnífico libro, que efectivamente, lo siento, Carlos, pero los cónsules también los consultamos y lo cobramos. O sea que, no, yo únicamente, totalmente de acuerdo con vosotros en no volver a separar la función. Es más, yo creo que es muy práctico porque cada vez más diplomáticos quieren acercarse a la labor consular. Yo cuando ingresé en el 85, pues a consulares no iba tanta gente, era una dirección más pequeña, y me acuerdo ya en la última época mía en consulares, pues había como 20 y tantos diplomáticos, muchísimas funciones, la de protección que no hemos mencionado ahora y la de emergencia consular, que es un escaparate de nuestra función fuera, pero que no es el caso hoy. Mi intervención, además de por no quedarme con el único que me ha hablado de los ex, era decir, matizar un poco lo que has dicho tú de que los consulados son los hermanos pobres de las embajadas y tú has sido director general del Servicio Exterior. No, somos los que más recaudamos, que es una cosa que no se ha dicho aquí, porque se recauda un dineral en los consulados. No es que sea la función nuestra recaudar, pero se prestan cada vez más servicios y cada vez más servicios que se cobran. Y ese es un dinero que sí que todos hemos intentado conseguir de Hacienda que revierta algo, porque todo lo que recaudamos, al ser tasa, revierta al tesoro público, que nosotros no vemos. Y vemos cómo nos va reduciendo el presupuesto de consulares para repatriaciones y demás, que aunque sean reintegrables, ese dinero que hemos gastado se reintegra al tesoro público, con lo cual, pues efectivamente, es un camino que imagino que se acabará recorriendo y que pueda ayudar a que consulares también sirva de apoyo a financiar pues la labor nuestra fuera, empezando por la consular, claro. Únicamente lo que quería decir, y de verdad dar las gracias por el libro, porque es fantástico. Muchísimas gracias. Pues creo que ya termina este acto. De nuevo, muchas gracias a todos por venir.